¿Qué queda de tu vida cuando le quitas el drama? Hace 2000 años, el filósofo griego Epicteto lanzó una verdad incómoda. El drama ocurre cuando los tontos se enfrentan a las dificultades de la vida. ¿Pero qué significa esto realmente en tu día a día? Imagina esto. El tráfico está detenido. Tú tienes prisa. De repente, un auto se atraviesa frente a ti. Reacción inconsciente. Maldices, golpeas el volante, tu presión arterial sube. Este idiota arruinó mi día. Reacción consciente. Respiras. Observas la tensión en tu cuerpo. Sueltas. El tráfico sigue igual, pero tú ya no estás en guerra con él. Tu pareja olvidó un compromiso importante. Reacción inconsciente. Nunca me escuchas. Esto demuestra que no te importo. La discusión escala, y ahora no es solo sobre el olvido, sino sobre todos los errores del pasado. Reacción consciente. Le expresas tu molestia, pero sin convertirla en un juicio sobre su amor. El problema se resuelve en minutos, no en días. Tu jefe critica tu trabajo. Reacción inconsciente. Me odia, no valora nada de lo que hago. Te obsesionas, repites la conversación en tu mente, pierdes horas de productividad. Reacción consciente. Escuchas, aprendes lo que sirve y descartas el resto. No permites que una opinión defina tu valía. El ego, el adicto al drama. El ego, esa voz que dice yo tengo razón, ellos están equivocados, necesita el drama para sobrevivir. Porque sin conflicto, sin enemigos, sin historias de sufrimiento, ¿quién serías? Piensa en esa persona que siempre tiene un problema. Si no es el trabajo, es la familia. Si no es la salud, es el gobierno. Si no hay un motivo externo, el problema será nadie me entiende. El ego elige el sufrimiento porque, en su distorsión, prefiere el dolor a la nada. Y la nada, el silencio, la paz, es su mayor amenaza. El experimento radical. ¿Quién eres sin tu historia? Haz esta pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si soltaras la identidad de víctima? Si dejaras de contar la historia de todo me sale mal? Si aceptaras que, tal vez, el problema no es la situación, sino cómo la interpretas. Un ejemplo poderoso. Ana siempre decía, soy una persona ansiosa. La ansiedad era su identidad. Un día, un terapeuta le preguntó, ¿qué pasaría si solo dijeras, a veces siento ansiedad, en lugar de, soy ansiosa? Ana se quedó en silencio. Era la primera vez que consideraba que ella no era su emoción. El vacío que asusta y libera. Al principio, soltar el drama da miedo. Porque si dejas de quejarte, de culpar, de repetir tu historia de dolor, ¿qué llena ese espacio? La respuesta es simple pero profunda. Presencia. Libertad. La vida misma, sin filtros. No es que los desafíos desaparezcan. Es que dejan de controlarte. La invitación. Hoy, observa. ¿En qué situaciones automatizas el drama? Ejemplo, siempre me pasa esto. Puedes detenerte antes de reaccionar y preguntarte, ¿esto es real o es mi mente inventando una película? ¿Qué emoción surge cuando no dramatizas? A menudo, es paz, y al ego le aterra. El drama es una prisión de la que ni siquiera sabes que puedes salir. La puerta está abierta. ¿Te atreves a caminar hacia afuera? El engaño del ego, cuando el drama se vuelve identidad. Algunas personas viven en un estado de alerta constante, como si la vida fuera una emboscada. Esperan que la próxima cosa salga mal. Y, como por arte de magia, siempre ocurre. ¿Por qué? Porque el ego ha convertido el sufrimiento en su hogar. Se siente cómodo en el caos. El ego y su adicción al conflicto. Imagina a Carlos, un hombre que siempre tiene una queja. Si llueve, el clima está en mi contra. Si hace sol, esto es un calor insoportable. Si su equipo favorito gana, era obvio, pero no celebran como deberían. Si pierden, siempre me pasa a mí. Carlos no es consciente de que su mente está programada para encontrar fallas. No es que su vida sea más difícil que la de los demás. Es que su ego necesita el conflicto para sentirse vivo. Preguntas que revelan la trampa del ego. ¿Te aferras a rencores como si fueran tesoros? Ejemplo,
Laura guarda resentimiento por un comentario que su hermana hizo hace 10 años. Cada vez que piensa en ello, revive el dolor, como si fuera ayer. ¿Por qué? Porque ese rencor le da una identidad. Soy la hermana incomprendida. Si lo suelta, ¿quién sería? ¿Sientes que la vida es aburrida cuando no hay conflicto? Ejemplo, Pedro y Marta llevan 15 años de matrimonio. Cuando no discuten, Pedro siente que algo falta. Sin drama, su relación le parece plana. El ego confunde intensidad con significado. ¿Crees que estar en paz significa no sentir nada? Ejemplo, Lucía medita para dejar de sentir. Pero la verdadera paz no es insensibilidad. Es sentir la tristeza, la alegría o el enojo sin convertirte en ellos. El mito del vacío. El ego te hace creer que sin drama, la vida es vacía. Pero en realidad, lo que llama vacío es silencio. Y en ese silencio está lo que siempre has buscado. Presencia, la capacidad de estar aquí, sin huir al pasado o al futuro. Libertad, no ser esclavo de tus propias reacciones. Amor, no el amor condicionado del ego, te quiero si me das lo que necesito, sino el amor que simplemente es. El caso de Marcos, cuando el drama era su identidad. Marcos era conocido en su trabajo como el que siempre tiene problemas. Un día, un compañero le dijo, «Oye, ¿qué pasaría si por una semana no mencionas ningún problema?» Marcos se rió, pero lo intentó. Los primeros días fueron incómodos. No sabía cómo relacionarse sin quejarse. Pero luego, algo cambió. La gente empezó a buscarlo no por drama, sino por su humor tranquilo. Sus proyectos avanzaron, porque dejó de sabotearse con «esto no va a funcionar». Descubrió que, sin el peso de sus historias, tenía más energía para vivir. La gran revelación. El drama no es algo que te pasa. Es algo que tú activas, como un botón de autodestrucción que el ego adora presionar. Pero hoy puedes elegir. Seguir creyendo que el mundo está en tu contra. O descubrir que el mundo es un espejo, y lo que ves en él depende de lo que llevas dentro. ¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo el personaje de tu tragedia, o despertar como el autor de tu paz? El retiro interior. Llevas tu cárcel a todos lados. Imagina este escenario. Has ahorrado durante meses para ir a un retiro espiritual en las montañas. El lugar es perfecto. Aire puro, paisajes impresionantes, comida saludable, guías sabios. Todo está diseñado para que encuentres paz. Pero en el segundo día, ocurre esto. El hombre de la habitación contigua ronca por la noche. El almuerzo vegetariano no es de tu gusto. El instructor corrige tu postura de meditación frente al grupo. Y de repente, estás teniendo exactamente los mismos patrones de reacción que en tu casa. La irritación, el juicio, la incomodidad, todo viajó contigo. El experimento fallido de Clara. Clara, una ejecutiva estresada, pagó $3,000 por un retiro de desintoxicación digital en Bali. Pero en el tercer día, estaba molesta porque el wifi era lento, comparando su progreso espiritual con otros participantes, sintiéndose excluida porque algunos formaron un grupo de caminata sin invitarla. ¿El resultado? Pasó 7 días en el paraíso, llevando consigo su infierno personal. Los 3 prisioneros más comunes. El irritable crónico. Encuentra fallas en la temperatura del agua, el tono de voz del maestro, la textura del cojín de meditación. Su lema: si no tengo algo que criticar, ¿cómo sabré que estoy vivo? El buscador de peligros. Ve amenazas en la mirada sospechosa de otro participante. El menú poco profesional. El horario demasiado flexible. Su especialidad: convertir oportunidades de crecimiento en crisis potenciales. El mártir profesional. Su diálogo interno. Nadie valora mi esfuerzo por estar aquí. Siempre me toca el peor horario. Los instructores le prestan más atención a los demás. Su talento: transformar el paraíso en una novela de injusticias personales. La paradoja del escape espiritual. El 90% de los asistentes a retiros cometen este error. Buscan cambiar su estado interno cambiando su entorno externo. Pero como dijo Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente,
Seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. El caso de Diego, el hombre que llevó su oficina al retiro. Diego, un abogado exitoso, asistió a un retiro de silencio. Pero su mente organizaba mentalmente su agenda del lunes. Ganaba discusiones imaginarias con su jefe. Meditaba, mientras repasaba mentalmente sus metas trimestrales. Al cuarto día, tuvo un insight brutal. No había escapado de su rutina, la había internalizado. La pregunta que cambia todo. Antes de buscar otro retiro, taller o experiencia transformadora, responde: ¿qué patrones mentales estoy dispuesto a dejar atrás realmente? Porque de nada sirve viajar a la India si llevas contigo tus mecanismos de defensa, tus historias autolimitantes, tus estrategias de evitación emocional. La única liberación posible. El verdadero retiro no ocurre cuando cambias de ubicación geográfica, vistes ropa holgada, tomas jugos detox. Ocurre cuando reconoces que la cárcel nunca estuvo afuera, que las rejas son tus patrones de pensamiento, y que la llave siempre ha estado en tu conciencia. ¿Estás listo para dejar de ser tu propio carcelero? El poder de la observación, romper el ciclo. La vida no te sucede a ti, sucede para ti, pero solo si aprendes a observarla sin quedar atrapado en sus corrientes. 1. Reconoce el drama, el juego del ego. Imagina a Laura, una mujer que recibe un mensaje de su jefe: necesitamos hablar mañana. Reacción inconsciente, ego. Su mente crea historias: me va a despedir, nunca valora mi trabajo, ¿por qué siempre a mí? Su cuerpo reacciona: pulso acelerado, respiración superficial, insomnio. Resultado: pasa la noche en un estado de angustia, imaginando escenarios catastróficos. Reacción consciente, presencia. Observa el pensamiento: estoy inventando una historia. Respira y se pregunta: ¿qué sé realmente? Solo que hablaremos mañana. Decide: no alimentaré esto hasta tener información real. La diferencia. Laura no controla lo que su jefe dirá, pero sí controla cómo responde. 2. Observa sin juzgar, el arte de no identificarte. Las emociones son como el clima. No personalizas una tormenta, sabes qué pasará. Pero cuando sientes ira, piensas: yo estoy enojado, como si la emoción te definiera. Ejemplo. Carlos discute con su pareja. Siente ira brotando. En lugar de estoy enojado, ella me hizo enojar, identificación. Puede notar: hay ira en este momento, observación. Este simple cambio te separa de la emoción. Ya no eres la ira, eres el espacio que la presencia. 3. El silencio entre estímulo y respuesta, tu poder oculto. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y libertad. Ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te interrumpa bruscamente, un plan importante se cancele, sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Observa los pensamientos sin seguirlos. Luego, elige cómo actuar. El caso de Marcos, de reactivo a responsable. Marcos era conocido por sus explosiones de ira en el trabajo. Un día, su mentor le dijo: no te pido que no sientas enojo. Te pido que no dejes que el enojo te use a ti. Marcos comenzó a practicar. Detectar la señal física: tensión en el pecho, mandíbula apretada. Decir en silencio: esto es enojo. No soy yo. Esperar 60 segundos antes de hablar. En 3 meses, sus relaciones mejoraron más que en 10 años de terapia. La trampa de la espiritualidad superficial. Muchos dicen: debo eliminar mis emociones negativas. Error. La tristeza no es el problema. Creer que no deberías sentirla lo es. El miedo no es el enemigo. Huir de él te hace su prisionero. La verdadera maestría no es ser imperturbable, sino permitir que la emoción exista sin gobernarte. Verla como energía en movimiento, no como tu identidad.
Preguntas para llevar contigo. ¿Qué emoción estoy evitando sentir hoy? ¿Y qué pasa si simplemente la observo? ¿En qué situaciones reacciono como un piloto automático? ¿Cómo sería mi vida si, entre lo que ocurre y mi respuesta, hubiera siempre un momento de silencio? La libertad no es controlar lo que sucede. Es elegir quién eres en medio de ello. La gran pregunta, ¿quién eres realmente? El ego te susurra constantemente. Sin drama, sin problemas, sin historias, ¿quién serías? ¿Qué tendrías que contar? Pero hoy vamos a hacer algo radical. Callar esa voz por un momento y explorar lo que queda cuando el ruido se apaga. El experimento del espejo roto. Imagina esto. Tienes un espejo cubierto de etiquetas. Cada una dice: soy el que sufrió aquel abandono. Soy el que siempre lucha contra la injusticia. Soy el inadecuado. Soy el que superó tantas dificultades. Un día, el espejo se rompe. Las etiquetas caen. Y en el silencio que sigue, surge una pregunta incómoda. ¿Quién miraba las etiquetas todo este tiempo? 3 personas, 3 espejismos. Ana, la guerrera profesional. Su identidad. Soy la que siempre da la batalla en un mundo injusto. Lo que no ve, cada vez que resuelve un problema, inconscientemente crea otro para mantener viva su identidad. Su miedo oculto: si no lucho, soy alguien. David, el eterno víctima. Su identidad: soy el que siempre sale lastimado. Lo que no ve, rechaza soluciones obvias porque sanar significaría perder su historia personal. Su miedo oculto: si no sufro, tendré algo que contar. Sofía, la buscadora espiritual. Su identidad: soy la que siempre está evolucionando. Lo que no ve, corre de taller en taller porque teme descubrir que ya es completa. Su miedo oculto: si no busco, seré suficiente tal como estoy. El ser vs. El personaje. El personaje, ego, necesita conflictos para validarse, logros para sentirse valioso, historias para justificar su existencia. El ser simplemente es. No necesita demostrar. No teme al vacío porque sabe que está lleno de presencia. El ejercicio del atardecer. Haz esto hoy. Siéntate frente a un atardecer, o imagínalo vívidamente. Observa cómo los pensamientos vienen y van como nubes. Nota que puedes ver el cielo asterisco y asterisco las nubes. Pero tú no eres las nubes. Eres aquello que permanece cuando las nubes pasan. La paradoja de la identidad. Un maestro zen dijo una vez: no eres la ola, eres el océano. Pero intentar explicártelo es como usar un cubo para vaciar el mar. En otras palabras, puedes describir el agua en el cubo, tus pensamientos sobre ti, pero nunca contendrá la inmensidad de lo que realmente eres. Preguntas para disolver la ilusión. Si tuvieras que explicarle a un extraterrestre quién eres sin mencionar tus roles, padre, profesional, etc. Tus historias, lo que te pasó, tus logros o fracasos, ¿qué dirías? Cuando sueñas por la noche, ¿eres el soñador o el personaje del sueño? ¿Qué queda de ti cuando el sueño termina? En tus momentos más tranquilos, ¿hay realmente un yo separado observando? ¿O simplemente hay presencia? El riesgo de saberlo. Aquí está el secreto que el ego teme que descubras. No necesitas convertirte en lo que ya eres. El drama, la búsqueda, el sufrimiento identitario, son solo formas elegantes de distraerte de una verdad simple. No eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres la historia que te cuentas. Eres el espacio en el que todo eso aparece y desaparece. ¿Estás listo para soltar el peso de ser alguien y descubrir la libertad de ser? El camino hacia la libertad, más allá de la autoayuda superficial. Esto no es otro mensaje motivacional que te promete felicidad eterna si simplemente piensas positivo. Es un llamado a cuestionar las bases mismas de tu experiencia. Porque hay una diferencia radical entre cambiar tus pensamientos, seguir dentro del mismo juego. Cambiar tu relación con el pensamiento, salir del juego por completo. El mito de la vida justa. Imagina a Ricardo, quien cada mañana repite: el mundo debería ser más amable,
La gente debería ser más considerada, la vida debería ser más fácil. Pero aquí está la trampa oculta. Cada debería es una resistencia a lo que es. Cada resistencia crea sufrimiento adicional al hecho en sí. El verdadero problema no es la situación, sino tu negación de la realidad. Ejercicio revelador. La próxima vez que pienses esto no debería estar pasando, pregúntate: ¿está realmente pasando? Sí. ¿Mi resistencia lo mejora? No. ¿Puedo actuar desde la aceptación en lugar del rechazo? El engaño del todavía no. Elena pasa su vida esperando. Cuando resuelva este problema, entonces seré libre. Cuando encuentre mi propósito, entonces empezaré a vivir. Cuando supere mis miedos, entonces seré feliz. Pero el secreto es: la libertad no es una meta al final del camino, es cómo caminas. Ejemplo práctico. ¿Estás leyendo esto esperando entenderlo todo antes de sentir paz? ¿O puedes notar cómo, en este mismo instante, ya hay espacio entre tus pensamientos? La práctica revolucionaria del ya. No es optimismo barato. Es física cuántica aplicada a la consciencia. El cuerpo ya está aquí, nota su peso en la silla. La respiración ya está ocurriendo, sin tu esfuerzo. Los sonidos ya están presentes, sin que los llames. Experimento sensorial. En este preciso momento, ¿puedes oír un sonido lejano? ¿Sentir la textura de tu ropa? ¿Notar el sabor residual en tu boca? Esa es la paradoja. Buscas algo espiritual, mientras ignoras lo milagroso de percibir en primer lugar. El caso del empresario que buscaba el ahora. Javier, CEO exitoso, gastó miles en retiros buscando iluminación. Un día, su maestro le preguntó: ¿quién está buscando? Yo, dijo Javier. ¿Y quién observa a ese yo que busca? El silencio que siguió fue su primera experiencia real de libertad. 3 preguntas que disuelven la prisión. ¿Esto es un problema o es mi mente llamándolo problema? Ejemplo: un atasco de tráfico es físico, el sufrimiento es opcional. Puedo permitir que este momento sea exactamente como es. No resignación, sino liberación de la lucha interna. ¿Qué pasa si dejo de pretender ser alguien que necesita liberarse? La mayoría busca la libertad como quien corre tras su propia sombra. La verdad incómoda. Tus pensamientos sobre lo que falta, lo que debería ser, lo que necesitas lograr para ser completo, son justamente lo que te mantiene prisionero. El antídoto no es pensar diferente, es notar qué estás pensando, recordar que no eres tus pensamientos, descansar en el espacio que los contiene. El reto de los 60 segundos. Haz esto ahora mismo. Deja de leer. Durante 1 minuto. No intentes estar presente. No juzgues tu experiencia. Solo sé el espacio que observa. La respiración entrando y saliendo. Los sonidos llegando y yéndose. Los pensamientos apareciendo y desapareciendo. Ese espacio que nunca se mueve. Eso es lo que realmente eres. ¿Qué pasaría si dejases de buscar libertad y simplemente reconocieras que ya eres libre? El regalo de la presencia, más allá de la ilusión. El experimento del río. Imagina un río turbulento. Las aguas revueltas son tus pensamientos. Las ramas que arrastra son tus emociones. El fondo rocoso es tu esencia inalterable. Puedes elegir. Nadar contra la corriente, luchar con tus pensamientos. Dejarte arrastrar, identificarte completamente. Descansar en el lecho del río, ser el espacio que todo lo contiene. La paradoja. Cuanto más te resistes al flujo, más te ahogas. Cuando dejas de luchar, descubres que nunca estuviste en peligro. El caso del ejecutivo que perdió su reloj. Carlos, director financiero, llevaba 20 años viviendo por su agenda. Alarmas para despertar. Recordatorios para comer. Alertas para dormir. Durante un retiro, se le perdió el reloj. Las primeras horas fueron de pánico. Luego ocurrió algo extraordinario. Descubrió que su cuerpo sabía cuándo tener hambre.
que el sol indicaba naturalmente los ritmos, que el presente no necesita ser medido para ser vivido. Su Insight estaba cronometrando mi vida en lugar de vivirla. Los 3 velos que cubren la presencia. El velo del todavía no. Seré feliz cuando tenga más dinero. Resuelva ese problema. Encuentre el amor. Verdad. La felicidad no es una estación de llegada, es el terreno que pisas ahora. El velo del debería ser. Esto no debería estar pasando. La enfermedad. La pérdida. El fracaso. Verdad. La paz comienza exactamente donde la resistencia termina. El velo del yo soy. Soy una persona ansiosa / depresiva / incapaz. Verdad. Eres el cielo, no las nubes pasajeras. Ejercicio práctico, la prueba del espejo. Párate frente a un espejo. Observa los pensamientos que surgen. Estoy envejeciendo, debería sonreír más, no me gusta mi rostro. Luego pregúntate, ¿quién está observando estos pensamientos? Ese testigo silencioso es tu verdadera naturaleza. La ciencia detrás de la presencia. Estudios en el Hospital General de Massachusetts demostraron 8 semanas de práctica de presencia, mindfulness. Redujeron un 40% la ansiedad. Aumentaron la densidad de materia gris en áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional, la autopercepción. Pero hay un dato crucial. Los beneficios no vinieron de controlar la mente, sino de observarla sin enredarse. El juego de las 3 preguntas. Cuando sientas que la mente te arrastra, hazte: ¿esto que siento es un hecho o una interpretación? Ejemplo, nadie me aprecia vs. Pedro no contestó mi mensaje. ¿Puedo permitir que esto sea exactamente como es? No resignación, sino liberación de la lucha interna. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? La mayoría de nuestras identidades son colecciones de historias repetidas. La paradoja final. Intentar encontrar la paz es como correr tras tu propia sombra. Cuanto más persigues, más huye. Cuando te detienes, te alcanza. El secreto no está en añadir algo a tu experiencia, sino en restar todo lo que crees saber sobre ti. ¿Qué queda cuando dejas de contar tu historia? No el vacío, sino lo que siempre ha sido antes de que las palabras intentaran definirlo. ¿Te atreves a soltar lo que nunca fuiste para descubrir lo que realmente eres? Si este mensaje resonó contigo, no dejes que se quede solo en palabras. La verdadera transformación comienza cuando das el primer paso hacia la consciencia. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos insights profundos. Cada nuevo vídeo es una oportunidad para recordar lo que ya sabes, pero que el ruido del mundo te ha hecho olvidar. Y ahora, te pregunto, ¿qué parte de este contenido te llegó más profundo? Deja tu comentario y comparte tu reflexión. Tu experiencia puede ser el espejo que otro necesita para despertar. La conversación comienza aquí. El viaje hacia la presencia sigue ahora. ¿Estás listo para continuar? Suscríbete. Comenta. Despierta.